En el Evangelio de Juan nos encontramos con un diálogo que es, a la vez, tenso y muy profundo. Explora una idea radical, que la identidad de una persona pueda venir, literalmente, de otro mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en este pasaje para entender qué significa eso del origen divino, por qué provoca tanta incredulidad y, sobre todo, cuáles son las consecuencias de no poder ver más allá de lo puramente terrenal. Y es que, ojo, desde el minuto 1 nos topamos con una advertencia que lo pone todo en juego. Esta frase, si no creéis que yo soy, es la clave de bóveda de todo el pasaje. Y esa expresión yo soy no es para nada casual, es una declaración de identidad divina en toda regla, un eco directo del nombre que Dios le revela a Moisés en el Antiguo Testamento. Con esto ya se nos marca el tono, esto es serio y es urgente. Vale, ¿y cómo vamos a abordar esto? Pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, la advertencia inicial y ese abismo que se abre. Después, nos preguntaremos por el origen de esa ceguera espiritual. Veremos cómo, paradójicamente, la revelación llega en la cruz. Luego analizaremos el conflicto de fondo y para terminar sacaremos la lección más importante. Venga, pues vamos a por el primer punto, esa advertencia y el abismo. El diálogo arranca con una declaración que desde el principio marca una separación total. Y es que esta frase es mucho más que una simple despedida, es casi una profecía. No está hablando de un viaje físico, de ir de un sitio a otro. Habla de ascender a un plano completamente distinto. Y al decirlo, establece un abismo que parece insalvable entre su destino y el de quienes le escuchan. No es una separación geográfica, es existencial. Y claro, la reacción no se hace esperar. Y es súper reveladora. En lugar de pararse a pensar en un significado más profundo que hacen, especulan con sarcasmo sobre un suicidio. Esto nos enseña su total incomprensión, esa incapacidad de ver más allá de lo que tienen delante, de lo puramente terrenal. Pero, a ver, ¿por qué esa ceguera? ¿De dónde viene esa incapacidad para entender algo tan crucial? Pues esto nos lleva de cabeza al segundo punto, el origen de esa ceguera. Y la razón es una diferencia de raíz, de procedencia. Y esta imagen lo clava, de verdad. Por un lado, desde abajo, el origen mundano, unas raíces que atan, que anclan a lo terrenal. Por otro, desde arriba, el origen celestial, una visión cósmica de un plano eterno, libre. Según el texto, esta diferencia abismal en el punto de partida es lo que hace que la comunicación sea prácticamente imposible. Son dos mundos que no se tocan. Entonces, la clave de todo, el meollo de la cuestión es esta. Su origen mundano es la fuente de su ceguera espiritual. Según la interpretación del texto, es como estar atrapado en las pasiones, en las lógicas, en las perspectivas de este mundo inferior. Y esa condición sencillamente te ciega a cualquier realidad que lo trascienda. Y ahora llegamos a lo que es quizá la gran paradoja, el giro más increíble de todo este pasaje. Porque se anuncia que el momento de máxima humillación, de ejecución, va a ser irónicamente el momento de máxima claridad. La idea es potentísima y va totalmente a la contra de lo que uno esperaría. La verdad no se va a revelar con una demostración de poder, de fuerza terrenal, sino en el acto de ser levantado en la cruz. Esta frase lo cambia todo. El acto de levantarlo en la cruz, ese acto de violencia y humillación, será lo que por fin revele que Él es el yo soy, la manifestación de Dios. Es la paradoja definitiva. Su ejecución se convierte en la proclamación más clara de su identidad divina y de su unión con el Padre que lo envió. Vale, hemos visto la conversación, la historia, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué simboliza todo esto en realidad? Porque no es solo una discusión, sino la representación de un choque de conceptos fundamental. Y yo creo que esto lo resume a la perfección. El diálogo es un símbolo del choque entre lo limitado, lo pequeño del pecado, y lo infinito de la verdad divina. También subraya esa urgencia de la que hablábamos, reconocer su identidad como el único puente posible para la salvación, y sobre todo proclama una unidad total y absoluta entre el Padre y el Hijo, una unidad que se demuestra a través de una obediencia que, dice el texto, agrada al Altísimo. Y con todo esto sobre la mesa llegamos ya a la parte final, a la lección más directa. Aquí es donde todo el diálogo anterior se destila en una enseñanza clara y sobre todo apremiante. Aquí no hay dobles lecturas. El mensaje es que la oportunidad para creer, para seguir este camino, no es infinita. Hay una urgencia clarísima en la advertencia, un recordatorio de que esa puerta no va a estar abierta para siempre. Entonces, ¿cuál es el camino para evitar ese destino? El texto nos da como una especie de mapa, con 3 pasos. Primero, evaluar las propias raíces espirituales. ¿Desde dónde se mira el mundo? ¿Desde una perspectiva solo mundana o abierta a lo divino? Segundo, aceptar el testimonio divino, creer en la identidad de quien habla antes de que esa oportunidad se cierre. Y tercero, comprender la consecuencia final,
darse cuenta de que, según este mensaje, rechazar la luz lleva a una perdición sin vuelta atrás. Uf, esta frase final es tremenda. Resume la gravedad de la elección. No se presenta como una opción más entre muchas, sino como una decisión fundamental con un resultado definitivo. La luz se ofrece, pero su rechazo, según este pasaje, sella un destino. Y cerramos con esta pregunta, que creo que da para pensar bastante. Más allá de la teología, el texto nos confronta con esta idea. ¿Qué significa de verdad estar atrapado en las pasiones de este mundo inferior? ¿Tener una perspectiva limitada por lo mundano? Y sobre todo, ¿cómo afecta eso a la capacidad de percibir lo que podría estar más allá? Es el núcleo de todo el conflicto y la pregunta que sigue resonando mucho después de leer el pasaje. Normalmente, cuando pensamos en cómo funciona la comunicación humana, solemos tener en la cabeza la idea de un manual de instrucciones muy básico. Claro, el típico esquema de emisor y receptor. Exacto. Alguien emite un mensaje, otra persona lo recibe, lo decodifica y reacciona. Es algo lineal. O sea, si alguien dice, hace frío, la otra persona entiende que hay que cerrar la ventana. Sí, nos da mucha seguridad pensar que las palabras tienen un significado literal. Totalmente. Un significado compartido y que nos ancla a una misma realidad. Pero, y aquí viene lo interesante de este análisis a fondo, hoy vamos a diseccionar un texto antiguo donde ese manual de instrucciones sale volando por la ventana. Literalmente se estrella contra el suelo. Sí, se hace añicos. Nos vamos a asomar a un paisaje comunicativo que es oscuro, muy complejo y, francamente, un abismo absoluto. Un abismo. Esa es la palabra perfecta. Nuestra misión hoy para quienes nos escuchan es desgranar un fragmento que es breve, sí, pero increíblemente denso. Se titula Nazareno a Juan 8, 21 al 30, el abismo de la incredulidad y el presagio de la exaltación. Y el objetivo es explorar el inmenso conflicto que plantea entre la finitud de nuestro mundo material y la idea de una verdad eterna. Bueno, antes de adentrarnos en ese paisaje tan complejo, hay una regla de oro que debemos establecer desde este primer minuto para nuestra audiencia. Claro, muy importante. Sí, porque el documento que vamos a analizar hoy aborda conceptos de naturaleza profundamente teológica y religiosa. Eso es. Por tanto, es vital aclarar que en esta exploración no estamos tomando posturas. No se respaldan los dogmas o los puntos de vista religiosos del contenido. Exacto. Nos mantenemos totalmente al margen en ese sentido. Totalmente imparciales. Nuestro papel aquí es mantener una distancia estricta. Vamos a observar, a diseccionar y a tratar de comprender las fascinantes ideas literarias, filosóficas y retóricas que estructuran este material. Claro, lo tratamos como lo que es, una pieza histórica y conceptual de enorme calibre. Sí, porque tiene una profundidad innegable. Y fíjate, esa distancia analítica es justo lo que nos permite ver la pólvora que esconde este fragmento. Porque el texto arranca con una premisa que es el choque definitivo entre dos mundos. El terrenal y el divino. Exacto. Tenemos una conversación donde una de las partes está hablando de verdades cósmicas, de orígenes divinos, de destinos inalcanzables. Y la otra parte, o sea, la multitud que escucha, responde con puro y duro sarcasmo mundano. Es tremendo. Es la crónica de un fracaso comunicativo monumental. Sí, es que el texto nos sitúa de frente ante una advertencia muy severa. El orador, que la fuente identifica como el Nazareno, anuncia su partida inminente. Y subraya que existe un abismo insalvable, un abismo real, que separa su destino final del destino de sus oyentes. Básicamente les dice que va a un lugar al que ellos, por su propia naturaleza, no pueden seguirle. Y a ver, vamos a desgranar esto, porque la reacción de la multitud es fascinante. Él está hablando de un viaje que trasciende completamente el plano físico. Sí, un viaje espiritual. Eso es. Y la multitud, en lugar de intentar comprender esa dimensión, se queda atrapada en la literalidad más absoluta. En lo puramente material. Exacto. La fuente describe cómo empiezan a especular, y además con un tono marcadamente sarcástico, si esa partida misteriosa significa que el orador planea suicidarse. Claro, es que asumen que la única forma en que alguien puede ir a un lugar inalcanzable es quitándose la vida. Es brutal. O sea, ya no es que estén sintonizando frecuencias de radio distintas, ¿sabes? Como si uno emitiera en onda corta y el otro en amplitud modulada. No, va mucho más allá. Es que es como si uno estuviera intentando explicar cómo funciona una red inalámbrica, un Wi-Fi de alta velocidad. ¿A quién? Pues a un centurión romano del siglo I. El receptor, literalmente.
carece del hardware conceptual para procesar esa señal. Esa limitación del hardware es exactamente el núcleo del problema que plantea la fuente. Porque, a ver, el texto no describe una simple cabezonería por parte de la gente. No es que no quieran entender porque son tercos. Claro, no es solo terquedad. Describe una ceguera estructural que proviene de lo que la propia fuente denomina un origen mundano. Y ese sarcasmo del que hablabas, esa broma sobre suicidio, en realidad funciona como un mecanismo de defensa psicológico brillante. Un mecanismo de defensa. Explícanos un poco más eso. Pues piénsalo. Cuando la mente humana, que es finita, material y está atada a las leyes de la física, se topa de frente con una inmensidad infinita que no puede categorizar, entra en pánico. Claro, el cerebro no sabe qué hacer con esa información. Exacto. Y la reacción instintiva para recuperar el control sobre la realidad es reducir esa inmensidad a algo trivial, a un chiste cruel. O sea, al reducir lo infinito a un chiste sobre alguien tirándose por un puente, la amenaza desaparece. Totalmente. Ya no es un ser celestial desafiando tu visión del cosmos. Es solo un desequilibrado con tendencias suicidas. Madre mía, qué forma de resolver la disonancia cognitiva. Es un recurso que encaja perfectamente en su caja de herramientas mentales. Lo resuelven todo mediante la burla. Sí, y el documento es muy explícito al señalar que este fallo comunicativo no se soluciona simplemente hablando más alto. O usando palabras más sencillas, claro. Exacto. El problema de fondo es ontológico. Es una dicotomía de los orígenes. Frente a la naturaleza puramente terrenal de los oyentes, que están limitados por su biología y por el tiempo, Sí. la fuente contrapone la naturaleza del orador, afirmando que desciende de las alturas celestiales. Son, según el texto, dos naturalezas incompatibles operando en el mismo espacio físico. Y fíjate, al leer esa parte sobre la diferencia de orígenes, a mí me choca mucho la forma en que el orador justifica su posición. ¿En qué sentido? Gloria personal. Ah, sí, eso es muy llamativo. Repite constantemente que su único objetivo es transmitir el juicio exacto de su padre, al que llama el emisor. Proclama una unidad absoluta, insiste en que nunca camina en solitario y que su validez viene puramente de obedecer. Pero, a ver, plantéatelo desde este ángulo, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si alguien está frente a una multitud hostil, que se está riendo de él, y su respuesta es decir, yo no hablo por mí mismo, es que me envía mi padre. Suena un poco a excusa, ¿verdad? Totalmente. En términos de liderazgo moderno o incluso antiguo, suena a mando intermedio de una empresa eludiendo responsabilidades. Claro, ¿verdad? Sin embargo, lo fascinante aquí es que la fuente opera bajo una redefinición radical y total del poder. Claro, hay que entender el contexto de la época. Exacto. El poder entonces se asociaba exclusivamente a la autoafirmación. Un líder poderoso, un César o un general, era aquel que imponía su ego, el que decía, yo he conquistado, yo decido, yo soy la ley. El yo, por encima de todo. Sí, sí. Y el texto dinamita ese concepto por completo. Aquí, la inmensidad de la verdad divina no se manifiesta a través de la fuerza bruta o del carisma individual. ¿Sino a través de qué? A través de la sumisión voluntaria y perfecta al emisor. O sea, el ego no es una muestra de fuerza, sino una interferencia. El ego es la interferencia máxima. La autoridad de este orador no es frágil por ser delegada. Al contrario, es inquebrantable precisamente porque está vacía de intereses personales. ¡Qué bárbaro! El texto lo presenta como un conducto puro, sin filtros ni ambiciones propias. La obediencia perfecta es, paradójicamente, la demostración definitiva de su origen superior. Ya, pero claro, aquí surge un problema práctico gigante. Si descartamos las demostraciones de fuerza, la grandilocuencia o los milagros espectaculares en ese momento concreto, ¿cómo se prueba esa autoridad tan sutil? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿cómo la pruebas ante una multitud que, como hemos visto, carece del hardware para procesarlo y solo sabe responder con burlas? El texto tiene que ofrecer una salida a este callejón sin salida. Y la ofrece. Vaya si la ofrece. Pero la respuesta que da no es precisamente un final feliz al estilo tradicional, ¿eh? Es más bien el presagio de un giro argumental asombrosamente oscuro. Sí, aquí nos acercamos al clímax conceptual del fragmento. El orador lanza un presagio que desafía cualquier lógica de poder humano. Asegura a sus oyentes que el momento en el que comprenderán finalmente su verdadera procedencia, el instante en el que verán esa unión indisoluble con el emisor, será exactamente cuando ejecuten su crucifixión. Madre mía. La frase que utiliza la fuente es «cuando me vieran alzado en lo alto».
Es brutal. Si uno lo analiza como estructura narrativa, o sea, como si fuera una película, es de una ironía devastadora. Es el giro de guión definitivo. Totalmente. Es la humillación pública absoluta. Exacto. Diseñada para demostrar que el individuo no era nadie, que era un fraude. Y lo que este texto plantea es que ese instrumento exacto que van a usar para intentar apagar la voz del orador va a ser el altavoz supremo de su mensaje. Sí, el amplificador máximo. La crucifixión no se revela como una derrota táctica, sino como el cenit de la claridad para los que ahora son incrédulos. Es que el concepto de la exaltación en este texto tiene un peso colosal por esa misma dualidad. La ejecución física, que era la máxima degradación posible en el mundo antiguo, reservada para esclavos y traidores, Sí. es descrita aquí como una elevación espiritual pura. Alzado en lo alto, contiene ese doble sentido. Por un lado, el levantamiento macabro del madero y por otro, la ascensión majestuosa de la verdad divina. Un contraste tremendo. El texto argumenta que es en ese momento exacto, en el clímax de la violencia y la ceguera humana, cuando el velo de lo que llama la finitud del pecado cae. Pero a ver, ¿por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué se necesita llegar a ese extremo de violencia para que la verdad encaje de repente? Porque es la consumación de esa obediencia perfecta de la que hablábamos antes. Si el poder real es la sumisión total al emisor, no hay mayor demostración de esa sumisión que aceptar la destrucción física. Ya, a manos de un mundo ciego y sin oponer resistencia. Eso es, sin resistencia egocéntrica. En el momento en que la humanidad ejerce su máxima violencia terrenal, la autoridad del conducto puro se vuelve innegable. Claro. Es el choque final, donde el origen celestial valida su superioridad al no jugar bajo las reglas de dominación del origen mundano. O sea, la violencia física choca contra un muro de obediencia absoluta y al hacerlo revela la naturaleza de ambos mundos. Es una imagen potentísima. Muy potente, sí. Y tras establecer este clímax tan sobrecogedor en el horizonte, el análisis del texto cambia de marcha bruscamente. Sí, da un giro muy práctico. Pasa de la filosofía profunda a la aplicación práctica inmediata, y lo hace introduciendo un factor muy estresante para quienes lo escuchan, la urgencia y el ultimátum. El reloj empieza a correr en contra de los oyentes. La fuente señala que el orador se presenta como el único puente capaz de rescatar al ser humano de su propia decadencia moral. Y aquí entra en juego el límite temporal. El tiempo de la gracia, la oportunidad para cruzar ese puente, no es infinito. Se agota. Exacto. El texto advierte explícitamente que rechazar lo que denomina la luz conlleva una perdición irreversible. ¿Palabras mayores? Pide evaluar las raíces espirituales para no quedar atrapados en las pasiones de ese mundo inferior. Y toda esta sección culmina en una sentencia tajante, casi cortante. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí es donde cualquiera que lea el texto desde fuera tiene que, fruncir el ceño. Como mínimo. Yo voy a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, a ver. Porque esto suena a amenaza de manual. Es ver una puerta de acero gigante cerrándose lentamente y alguien gritando, o pasas ahora por mi aro o te quedas fuera y te mueres. Sí, entiendo perfectamente esa visión. Claro, si el objetivo es iluminar a una multitud que ya sabemos que está confundida, asustada, y reaccionando con sarcasmo, lanzarles un ultimátum tan lapidario no corre el inmenso riesgo de alienarlos por completo. Parece diseñado para generar miedo, más que para invitar a una fe auténtica. ¿Qué significa todo esto realmente? Es muy fácil leer esa sentencia y percibirla como una coacción, sí, casi como la amenaza de un tirano enfadado porque no le hacen caso. Pero si conectamos esto con el panorama general, la coherencia interna de la fuente no sostiene esa interpretación. Vale, explícame eso, porque la frase es dura. Lo es, pero el texto no presenta esto como un castigo arbitrario impuesto por el orador. No es un si no me obedeces te destruiré por mi propia mano. Entonces, ¿qué es? Funciona más bien como la descripción objetiva de una ley de causa y efecto. O sea, como si estuviéramos hablando de la ley de la gravedad. Si saltas sin paracaídas, el resultado no es un castigo que te impone la gravedad por desobedecerla, es simplemente la consecuencia. Exactamente. Esa analogía es perfecta.
O, volviendo a un terreno más orgánico, funciona como un diagnóstico médico crítico. Ah, vale. La fuente describe la finitud del pecado y esa desconexión de lo divino como una condición preexistente y terminal de la humanidad. El orador no está inventando la enfermedad ni amenazando con inyectarla. Claro, él no trae la enfermedad. Eso es. Está comunicando que el paciente ya tiene la enfermedad, que el pronóstico es fatal si no se hace nada y que él constituye el único antídoto disponible. Entonces, el tono tan severo no es crueldad ni ganas de asustar. Es la desesperación de ver a alguien ignorando un diagnóstico terminal. Totalmente. El ultimátum es la urgencia vital nacida de comprender que el tiempo se acaba irremediablemente. La advertencia busca sacudir a los oyentes, romper esa coraza de letargo sarcástico y cinismo en la que habitan, antes de que la oportunidad de seguir la luz se desvanezca para siempre. Claro, necesita despertarlos. Sí, porque la sutileza, como vimos al principio con el malentendido sobre el suicidio, simplemente no funciona con un hardware conceptual tan limitado. Es como sacudir a alguien por los hombros para despertarlo segundos antes de que la casa en llamas se derrumbe por completo sobre su cabeza. Esa es la urgencia real del texto. Menudo recorrido conceptual ofrece este fragmento. Si nos paramos a recapitular todo lo que hemos extraído en este viaje de hoy a través de las fuentes, la evolución es impresionante. Sí, es un viaje intelectual fascinante. Hemos partido de un fallo de comunicación que casi parece una comedia de enredos, con un grupo de personas haciendo bromas cínicas sobre un suicidio frente a un mensaje trascendental. Y hemos visto cómo ese malentendido revelaba una colisión ontológica entre dos realidades incompatibles, un mundo terrenal atado al ego y la literalidad, chocando contra una autoridad celestial basada en la sumisión perfecta. Exacto, una autoridad carente de ego. Y de ahí hemos escalado hasta esa paradoja brutal donde la herramienta de cancelación más absoluta, que es la ejecución pública, se transforma de repente en la prueba irrefutable de la verdad. La exaltación. Todo ello, además, enmarcado por la tensión constante de un reloj, un tiempo de gracia que se esfuma inexorablemente. Es que es increíble. La arquitectura literaria y teológica de este texto es de una sofisticación inmensa. Y, bueno, para cerrar nuestro análisis, hay una idea subyacente que se construye a partir de los mecanismos de esta fuente. A ver, cuéntanos. Algo que va un paso más allá de lo que hemos diseccionado explícitamente hoy y que creo merece una reflexión profunda por parte de la audiencia. Soy todo oídos. El texto sostiene con una certeza de hierro que la comprensión absoluta y cristalina de quién es este enviado solo llegará, solo se producirá, en el instante en que la multitud ejecute su crucifixión. Sí, lo de ser alzado en lo alto. Exacto. Entonces, al observar esta dinámica, queda una pregunta muy inquietante flotando en el aire para quienes nos escuchan hoy. ¿Cuál es esa pregunta? Sugiere la lógica interna de este documento histórico que en la naturaleza humana, encerrada en su finitud terrenal, es fundamentalmente incapaz de reconocer la verdad absoluta hasta el preciso momento en que intenta destruirla con sus propias manos. Madre mía, qué barbaridad de reflexión. Es una pregunta que resuena muchísimo, y no solo en el ámbito de los textos antiguos, sino en cómo nos relacionamos con la realidad hoy en día. Totalmente. Al final, volviendo a ese manual de instrucciones de la comunicación humana del que hablábamos al principio del programa. Sí, el que salió volando por la ventana. Exacto. Quizá el fallo nunca estuvo en que el mensaje fuera demasiado críptico o en que la señal estuviera mal sintonizada. Quizá el verdadero problema, la gran tragedia que plantea el texto, es que cuando nos topamos de frente con una verdad que desafía todo nuestro sistema operativo, la reacción más instintiva, humana y trágica es intentar romper la radio al martillazo. Y esas, tal cual. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje a través de las fuentes, para quienes nos escuchan. Ha sido un verdadero placer desgranar esto juntos. Lo mismo digo. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta pronto.